De tal suerte que... ¿Cuáles son las razones por las que no se había hecho uso? ¿Hay alguna...? Bueno, se ha dicho en la opinión pública que había como resistencias de parte de distintas administraciones, digamos, de los últimos 15 años, para que el país incurriera en déficit por experiencias también anteriores que se habían tenido, de endeudamientos masivos, sistemáticos. Excesivos. Entonces, había resistencias, pues. Así es. Y se tomó como una especie de dogma también el tener un presupuesto en equilibrio. Así es, por razones históricas, como bien señalas, estamos, digamos, curándonos en salud al establecer en esta nueva ley de presupuesto la obligación de tener un presupuesto equilibrado. No muchos países tienen una disposición de este tipo. En México la hemos adoptado precisamente por la experiencia que tuvimos antaño, en el que el déficit fue tan alto que se nos convirtió en un problema económico serio en nuestro país. De tal suerte que el legislador consideró prudente establecer en la ley, en principio, la prohibición del déficit presupuestario. Sin embargo, dejó por ahí una puertita abierta para algún caso extremo, en alguna crisis económica como la que justamente estamos viviendo hoy, para que pudiera haber un déficit, pero que se cumplieran ciertos requisitos. Esto es, que se justificara muy bien por qué es necesario el déficit. Yo creo que en esta ocasión está más que justificado, estamos ante la presencia de dos crisis económicas distintas que se nos juntaron, y además que diga cómo va a ser y en cuánto tiempo va a volver a ser equilibrado el presupuesto. Así lo señala hoy por hoy esa ley, y están utilizando esta cláusula pues para solicitar autorización para un déficit. Esa es una de las medidas de carácter temporal. Tenemos otras medidas de carácter temporal que tienen que ver con la obtención de recursos no recurrentes. Como su nombre lo dice, pues son aquellos que se pueden obtener por una sola vez. Por ejemplo, cuando vendes un inmueble, pues lo vendes una vez, tienes el ingreso en ese año y no lo tendrás de nueva cuenta en el año subsiguiente. Habrá ventas de inmuebles, habrá utilización, por ejemplo, de recursos del Fondo de Estabilización Petrolera por el orden de 45,000 millones de pesos. Esa es otra medida de carácter temporal. Y tenemos una tercera medida de carácter temporal ya en el paquete fiscal tributario propiamente dicho, digamos, que tiene que ver con el ISR, es decir, un incremento en la tasa de ISR de 28% a 30%. Esto da aproximadamente 50,000 millones de pesos al erario. Es de carácter temporal porque el propio planteamiento de la Secretaría de Hacienda ya dice que está pidiendo que esta nueva tasa del 30% sea por 3 años, que en el cuarto año baje a 29% y en el quinto año, es decir, en el 2014, tengamos de nueva cuenta la tasa del 28% como la tenemos hoy. En ese sentido, es una medida temporal. Van estas tres medidas encaminadas a enfrentar la parte de la crisis mundial, que va a terminar en los próximos años. Te decía, hay otro conjunto de medidas que tienen que ver con lo permanente y que tienen que ver también con leyes tributarias, por ejemplo, este planteamiento de una nueva contribución para el combate a la pobreza, que es del 2% al consumo, con un mecanismo muy similar al de la ley del IVA, muy parecido, pero que tiene la característica, bueno, dos características especiales distintas, diría yo. Una es, pues, que no tiene todos estos agujeros que tiene la ley del IVA, todos estos regímenes especiales que tiene la ley del IVA. Esta no, esta aplica a todos los bienes y servicios por igual y evita, pues, tener que incurrir en gastos fiscales. Y por otra parte, tiene la característica de que tiene una afectación concreta, es decir, va dirigido a un gasto concreto, que es justamente, como su nombre lo dice, el combate a la pobreza. Esta es una primera medida de carácter permanente, muy importante. Tenemos también en la parte fiscal las modificaciones a la ley del IEPS, del Impuesto Especial de Producción y Servicios. Ahí hay varias medidas que se toman en esta ley. La Secretaría está proponiendo que, por ejemplo, las telecomunicaciones sean gravadas con este impuesto, una tasa del 4%. Es un tema polémico. Es un tema polémico, muy interesante, que debemos discutir muy seriamente. Están planteando un 4% al servicio de Internet, de telefonía celular, de telefonía fija incluso, excluyendo la parte de telefonía pública y la rural. Entonces tenemos ahí pues que debatir y que reflexionar muy bien sobre la conveniencia de ese impuesto, de esta tasa, y quizá también sobre la conveniencia de que sea una medida permanente o que fuera también temporal, atendiendo a que en nuestro país vivimos una brecha digital que tenemos que ir reduciendo.
Por otra parte, tenemos también cambios en el impuesto de depósitos en efectivo, el famoso IDE. Este impuesto no aportará mucho con sus cambios, algo así como 5,000 millones de pesos, pero sirve para otras cuestiones, sirve para bancarizar a las personas que están en la informalidad, porque quienes manejan mucho dinero en efectivo, pues se verán obligados a regularizar su actividad, a bancarizarse, para no manejar dinero en efectivo y no tener que pagar ese impuesto. ¿Qué se está planteando en este impuesto concreto? Bueno, que la tasa cambie del 2% al 3% y bajar el umbral del depósito en efectivo que está exento. Esto es, hoy por hoy, tú puedes llegar al banco y depositar en efectivo hasta 25,000 pesos y no pagarás el impuesto del IDE porque ese es el umbral. Si depositas 26,000 pesos, pagarás sobre los 1,000 excedentes el 2%. De tal suerte que se quiere bajar el umbral a 15,000 pesos. Entonces esas son las dos medidas con las cuales se modifica el impuesto de depósitos en efectivo y se espera obtener con ese cambio 5,000 millones de pesos aproximadamente. Juan Carlos, de acuerdo a la estructura que tenemos de ingresos, estas medidas que está adoptando el Ejecutivo Federal a través de la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda, ¿crees que son suficientes para cubrir este boquete fiscal del que nos habla el diputado Pérez Esquer? ¿Crees que haya otras medidas adicionales que se puedan